El régimen que prometió 1000 años de poder apenas sobrevivió a una década. Dentro de sus fronteras, millones de hombres y mujeres crecieron convencidos de servir a una única causa. Las órdenes eran simples: la victoria, una obligación; la derrota, inimaginable. Pero la guerra no solo arrasó ciudades y ejércitos, desmanteló la estructura que había sostenido una idea de grandeza. Cada decisión, cada marcha, cada ejecución se cumplía en nombre del mismo principio: obedecer. Cuando todo terminó, solo quedaron los archivos, las ruinas y el silencio. ¿Cómo se ve la guerra desde el corazón del sistema que la creó? ¿Qué sentían quienes habían jurado lealtad al ver cómo el orden por el que vivieron se desintegraba frente a ellos? ¿Qué significa la lealtad cuando el Estado que la exige ya no existe? El resurgir del Reich, del colapso nacional al control absoluto. El 30 de enero de 1933 marcó el retorno de Alemania a una etapa decisiva de su historia. Adolf Hitler asumió la Cancillería en un país sumido en desconfianza institucional y agotamiento económico. La derrota de 1918 y las imposiciones del Tratado de Versalles habían dejado al Reich en una posición de humillación política y precariedad social. Las restricciones militares, la pérdida de territorios y las reparaciones impuestas por las potencias vencedoras generaron una sensación persistente de injusticia. La República de Weimar, pese a sus intentos de estabilidad, no consiguió revertir el desempleo ni contener la fragmentación política. En ese vacío, el Partido Nacionalsocialista canalizó el descontento mediante una narrativa que prometía restaurar el orgullo nacional y el orden perdido. En marzo de ese mismo año, el Reichstag aprobó el acta de habilitación, que otorgaba al gobierno la capacidad de legislar sin la mediación parlamentaria. Esta medida permitió al régimen eliminar gradualmente toda oposición política. Los partidos rivales fueron prohibidos, sus líderes detenidos y sus estructuras absorbidas o disueltas. Con la muerte del presidente Paul von Hindenburg, en agosto de 1934, Hitler unificó los cargos de canciller y jefe de Estado, proclamándose Führer del Reich. Un referéndum posterior registró un respaldo abrumador, resultado presentado por la propaganda como legitimación popular. En pocos años, Alemania había pasado de una democracia inestable a un régimen autoritario consolidado bajo control absoluto del Partido Nacionalsocialista. El nuevo gobierno dirigió su atención a la recuperación militar. Las cláusulas de Versalles limitaban al ejército alemán a 100.000 efectivos y prohibían la fabricación de armamento pesado o aeronaves de guerra. Para evadir estas restricciones, el economista Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank, ideó un sistema financiero clandestino conocido como facturas MEFO. A través de una empresa ficticia, el Estado financiaba la expansión industrial armamentista sin registrar los gastos en los presupuestos oficiales. Este mecanismo permitió canalizar recursos hacia la industria bélica sin alertar a los observadores internacionales. En pocos años, la capacidad productiva del Reich creció de forma sostenida, fortaleciendo la base logística para un rearme a gran escala. En marzo de 1935, el gobierno alemán anunció el restablecimiento del servicio militar obligatorio y la existencia oficial de la Luftwaffe. Ambas decisiones violaban abiertamente los tratados internacionales firmados tras la Primera Guerra Mundial. Internamente, se justificaron como pasos hacia la normalización de Alemania frente a las demás potencias. El discurso oficial sostenía que el país solo buscaba equipararse a sus vecinos, sin intenciones expansionistas. Mientras tanto, la reorganización del ejército avanzaba en paralelo con la modernización industrial. Schacht, designado plenipotenciario de economía de guerra, coordinó la producción y el abastecimiento de materiales estratégicos, integrando la economía civil en la planificación militar del Estado. El 7 de marzo de 1936, tropas alemanas ingresaron en la zona desmilitarizada de Renania. Era una acción arriesgada. El mando militar tenía órdenes de retirarse si Francia respondía con fuerza. Sin embargo, la falta de reacción aliada confirmó las estimaciones del liderazgo nazi sobre la indecisión política de París y Londres. La operación fue presentada ante el pueblo alemán como una restauración legítima del territorio nacional y una reivindicación del honor perdido. Las imágenes de multitudes vitoreando a las tropas consolidaron la idea de que Alemania recuperaba su soberanía sin recurrir a la guerra abierta.
La pasividad de las potencias occidentales fortaleció la convicción interna de que el equilibrio europeo podía ser alterado mediante acciones unilaterales. En marzo de 1938, el Reich ejecutó la anexión de Austria, conocida como Anschluss. Las fuerzas alemanas cruzaron la frontera sin resistencia significativa y fueron recibidas con manifestaciones favorables en Viena y otras ciudades. El régimen presentó la incorporación como un acto de reunificación nacional. Ese mismo año, tras la Conferencia de Múnich, Alemania obtuvo la cesión de los Sudetes, una región checoslovaca con población mayoritariamente germanoparlante. La concesión, aceptada por Gran Bretaña y Francia, fue interpretada en Berlín como una validación diplomática de su política territorial. En apariencia, Alemania expandía su influencia sin recurrir a la violencia directa, consolidando la percepción de un éxito estratégico sustentado en la firmeza y la negociación. Durante este proceso, la propaganda desempeñó un papel esencial. Bajo la dirección de Joseph Goebbels, el Ministerio de Propaganda unificó todos los medios de comunicación bajo control estatal. La radio transmitía discursos oficiales, el cine exaltaba la imagen del Führer y la prensa reproducía un relato de renacimiento nacional. La población recibió señales visibles de recuperación. El desempleo descendió, la producción industrial aumentó y las obras públicas se multiplicaron. La construcción de carreteras, edificios administrativos y proyectos de infraestructura se mostraba como evidencia tangible de una nueva era de prosperidad. La propaganda vinculó esos logros con la figura de Hitler, presentándolo como arquitecto del renacimiento alemán. La Guerra del Reich, Europa bajo la expansión alemana. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca en diversos puntos. La operación, denominada Fall Base, había sido preparada por el alto mando de la Wehrmacht durante semanas. Las columnas motorizadas y blindadas avanzaron en direcciones convergentes, mientras la aviación ejecutaba bombardeos de precisión destinados a interrumpir las comunicaciones, destruir los centros de mando y desorganizar la movilización polaca. En los registros del Oberkommando der Wehrmacht, la máxima autoridad militar del ejército nazi, se detallaban desplazamientos, consumos de combustible y progresos de las unidades. El plan confiaba en la combinación de velocidad, coordinación y poder aéreo para lograr la desintegración del sistema defensivo enemigo. A lo largo de septiembre, las unidades alemanas avanzaron en múltiples frentes y cercaron Varsovia. Las fuerzas polacas, fragmentadas, perdieron capacidad de maniobra. Los informes de Estado Mayor mostraban la captura de grandes cantidades de material y prisioneros, así como la constatación de que la táctica de guerra móvil ofrecía ventajas decisivas frente a ejércitos estructurados en defensa lineal. Con la campaña concluida, el territorio quedó dividido entre Alemania y la Unión Soviética, conforme a los protocolos secretos del Pacto Germano-Soviético. En los despachos de Berlín, el rápido resultado se interpretó como confirmación del modelo operativo del Reich. Siguió un período de aparente calma en el frente occidental. Durante esos meses, los estrategas alemanes reorganizaron divisiones, ampliaron la infraestructura logística y prepararon operaciones futuras. En abril de 1940, las fuerzas del Reich ejecutaron campañas en Escandinavia. Dinamarca fue ocupada en cuestión de horas y Noruega cayó tras una serie de desembarcos combinados. Desde la perspectiva del alto mando, estas acciones aseguraban rutas marítimas, control de puertos del Atlántico Norte y acceso a recursos minerales estratégicos. Se presentaron como medidas preventivas frente a una posible intervención británica en el norte de Europa. El 10 de mayo de 1940 comenzó la ofensiva contra el oeste. Tropas alemanas penetraron en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, abriendo el camino hacia Francia. El plan operativo, elaborado bajo la dirección de los generales von Manstein y Guderian, concentró el esfuerzo principal en las Ardenas, región que los mandos aliados consideraban impracticable para formaciones blindadas. El avance a través de esa zona permitió romper el frente aliado y rodear sus defensas desde la retaguardia. Los partes del Oberkommando describían desplazamientos coordinados de tanques, infantería motorizada y apoyo aéreo de la Luftwaffe. El modelo de guerra relámpago se confirmaba como doctrina central de las operaciones alemanas. En pocas semanas, las líneas defensivas francesas quedaron sobrepasadas. París fue declarada ciudad abierta y el gobierno solicitó el armisticio.
El 22 de junio de 1940, Alemania impuso la firma del armisticio a Francia en el mismo lugar donde, en 1918, había aceptado su propia derrota. Fue en el bosque de Compiègne, dentro del mismo vagón de tren, que Hitler escenificó una humillación simbólica, una revancha histórica por el fin de la Primera Guerra Mundial. Los comunicados oficiales subrayaron la carga simbólica del lugar elegido y presentaron el acontecimiento como restitución del prestigio nacional. El material propagandístico difundido por el ministerio de Goebbels reforzó la imagen de una victoria total, tanto militar como política. La visita de Hitler a París al día siguiente fue cuidadosamente organizada. La presencia del Führer en la capital francesa fue captada por cámaras y distribuida en noticiero y periódicos como prueba del nuevo orden europeo. Las transmisiones radiofónicas del Reich omitían cualquier referencia a los costos materiales o humanos de la campaña. En el ámbito interno, la victoria se interpretó como consolidación del poder alemán sobre Europa occidental y como confirmación de la eficacia de su mando unificado. En los documentos internos, sin embargo, se registraban advertencias menos optimistas. Los diarios operativos del Oberkommando mencionaban tensiones logísticas, sobreextensión de las líneas de suministro y la necesidad de destinar tropas de ocupación a vastos territorios. La extensión de las operaciones y el mantenimiento de las fuerzas en campaña requerían una administración compleja que no siempre encontraba recursos suficientes. Aún así, el éxito acumulado en Polonia y Francia alimentó la convicción de que el Reich poseía una superioridad estratégica capaz de sostener una guerra prolongada. A finales de 1940, el Reich controlaba buena parte de Europa continental. Las fuerzas armadas ocupaban territorios desde el Atlántico hasta el Báltico y la planificación se orientaba hacia una nueva ofensiva. En diciembre, el Führerhauptquartier emitió la Directiva número 21, conocida como Operación Barbarroja. El documento ordenaba la preparación de una campaña contra la Unión Soviética con el objetivo de destruir su poder militar en una operación breve y concentrada. Los tres grupos de ejércitos previstos avanzarían en direcciones distintas, hacia Leningrado, Moscú y Ucrania. La meta era eliminar al Ejército Rojo al oeste de una línea que se extendía desde el norte hasta el centro de Rusia, antes de que pudiera reorganizarse. El Frente Oriental, la ofensiva que quebró al invasor. El 22 de junio de 1941, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera soviética en una operación de magnitud sin precedentes. La Directiva número 21 del Führerhauptquartier había establecido los objetivos con precisión. El grupo de ejércitos norte debía avanzar hacia Leningrado, el centro hacia Moscú y el sur hacia Ucrania. La intención era aniquilar al Ejército Rojo en la zona occidental mediante movimientos de cerco y penetraciones profundas, aplicando la doctrina de guerra móvil desarrollada en campañas anteriores. En los primeros días, los informes del Oberkommando registraron rupturas generalizadas de las defensas soviéticas, destrucción de concentraciones mecanizadas y capturas masivas de material. Berlín recibió partes que describían un avance rápido y coordinado, con el sistema logístico funcionando en su límite operativo. Durante julio y agosto, el Grupo de Ejércitos Centro ejecutó grandes embolsamientos en Bielorrusia, incluyendo Smolensk, y consolidó la percepción de éxito continuado. Sin embargo, los registros de intendencia comenzaron a mostrar señales de sobrecarga. El consumo de combustible superaba las previsiones, y parte del material soviético capturado fue reutilizado para mantener la movilidad de las columnas. Las comunicaciones de los mandos intermedios informaron de cuellos de botella en la red ferroviaria, agravados por la diferencia de ancho de vía. Al sur, la prioridad del mando alemán se orientó a los recursos económicos, el control de los campos de trigo y las minas del Donetsk, así como el acceso a las rutas del Bajo Don. Las operaciones en Umán y Kiev resultaron en amplios cercos y miles de prisioneros, consolidando la ocupación de Ucrania. En el norte, las fuerzas alemanas avanzaron a través de los estados bálticos hacia Leningrado. A comienzos de septiembre, el cerco se cerró entre Mega y Shlisselburg, estableciendo la línea de bloqueo con apoyo finlandés desde el istmo de Karelia. Los mandos alemanes consideraron que no era necesaria la toma inmediata de la ciudad si el cerco lograba inmovilizar las defensas soviéticas.
El 8 de septiembre comenzó el bloqueo efectivo. Los informes operativos describían bombardeos regulares sobre objetivos industriales y logísticos, mientras se mantenía la presión artillera. El objetivo era mantener el aislamiento total de la urbe y forzar la inmovilización de recursos soviéticos. Con la llegada del invierno, el ritmo operativo se redujo. Las bajas temperaturas provocaron fallas mecánicas, congelación de lubricantes y dificultades en el transporte de suministros. Los partes de intendencia priorizaron combustible, municiones y ropa de invierno. El lenguaje de los comunicados públicos suavizó las dificultades, atribuyéndolas a las condiciones del terreno. Las unidades alemanas debieron adaptar sus posiciones al frente estacionario mientras el Ejército Rojo reorganizaba sus defensas. A finales de 1941, la ofensiva sobre Moscú quedó detenida. El Oberkommando registró la imposibilidad de sostener el impulso inicial ante la resistencia creciente y el agotamiento logístico. En el verano de 1942, el mando alemán trasladó el esfuerzo principal hacia el sur, bajo la denominación de Fall Blau. El objetivo era asegurar el Volga y los recursos del Cáucaso. Las fuerzas del Grupo de Ejércitos B avanzaron hacia Stalingrado, punto clave en el sistema de comunicaciones soviético. Los partes operativos destacaban progresos sostenidos en las riberas del Don y del Volga. Dentro de la ciudad, el Sexto Ejército reportaba combates urbanos intensos, alto consumo de munición y pérdidas aceleradas de hombres. La coordinación entre la Luftwaffe y las unidades terrestres se dificultaba por la escasa visibilidad y la proximidad de las líneas enemigas. El avance se mantuvo, pero los registros internos evidenciaban deterioro material y sobrecarga de flancos sostenidos por unidades aliadas del eje. El 19 de noviembre de 1942, la ofensiva soviética Urano se lanzó contra los sectores norte y sur de Stalingrado. En los comunicados públicos del Reich se habló de intensos ataques en el frente del Don, pero los informes internos ya admitían el peligro de cerco. El Oberkommando instruyó la operación Wintergewitter, una maniobra de alivio con el Cuarto Ejército Panzer desde el suroeste. Las primeras fases registraron progresos limitados, frenados por el fuego antitanque soviético y la falta de combustible. Dentro del perímetro, el Sexto Ejército informó de escasez de alimentos, raciones reducidas y pérdida de movilidad. La Luftwaffe notificó un tonelaje aéreo entregado inferior a lo planificado, debido a las condiciones meteorológicas y las pérdidas de aviones de transporte. Los comunicados públicos mantuvieron el tono de resistencia firme, sin mencionar la situación real del cerco. Entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1943, la mayor parte del Sexto Ejército fue capturada en Stalingrado. Los informes de la rendición fueron tratados con lenguaje técnico, sin detalles sobre bajas ni destrucción de unidades. Paralelamente, los Einsatzgruppen del Reichssicherheitshauptamt operaban en la retaguardia de los grupos de ejércitos. Sus partes periódicos documentaban ejecuciones de comisarios políticos, miembros del Partido Soviético y población judía, junto con la confiscación de bienes y operaciones denominadas de pacificación. Los informes de seguridad indicaban coordinación con mandos territoriales de la Wehrmacht para mantener el control en zonas ocupadas. Esas actividades se registraban con precisión administrativa, reflejando la integración del aparato de seguridad en la estructura militar del Frente Oriental. Durante 1941 y 1942, la propaganda del Reich mantuvo la narrativa de defensa preventiva frente al comunismo. Los comunicados de la Wehrmacht presentaban la campaña como un esfuerzo continental para preservar la estabilidad europea. La burocracia del exterminio. El Estado convertido en mecanismo de muerte. Durante 1941, las estructuras administrativas del Reich consolidaron su papel en la persecución y el asesinato sistemático de poblaciones designadas como enemigas del Estado. Las SS, la Gestapo, el Servicio de Seguridad del Partido y la Policía unificaron competencias bajo una jerarquía centralizada. El Reichssicherheitshauptamt, creado en 1939, se convirtió en el núcleo organizativo de ese aparato. A través de su estructura, el Estado nazi integró funciones policiales, de inteligencia y de administración civil en un sistema que coordinaba arrestos, deportaciones y ejecuciones. El 20 de enero de 1942, Reinhard Heydrich presidió la conferencia de Wannsee,
una reunión destinada a coordinar la cooperación entre ministerios y agencias en la aplicación de la denominada solución final de la cuestión judía. El protocolo redactado posteriormente, bajo supervisión de Adolf Eichmann, estableció la deportación sistemática de los judíos de toda Europa hacia los territorios orientales ocupados. En ese documento se definieron las responsabilidades de cada organismo, desde la planificación de los transportes hasta la custodia de los deportados, asegurando que las decisiones administrativas fluyeran hacia la autoridad última del Reichsführer SS. La conferencia formalizó un marco de colaboración burocrática que permitió integrar al Estado civil en el proceso de exterminio sin necesidad de una nueva legislación pública. En el texto se reconocía que la emigración había dejado de ser una solución viable y que la deportación masiva constituía el nuevo método de acción. Los representantes de distintos ministerios aceptaron la directiva general y solicitaron que la ejecución se llevara a cabo con discreción para evitar alarma social. El documento estimaba en más de 11 millones la población judía europea sujeta a deportación. A partir de esa coordinación, la maquinaria administrativa se activó con precisión creciente. Las órdenes de traslado fueron redactadas en lenguaje burocrático, empleando términos como evacuación o reasentamiento, ocultando la naturaleza real del destino final. Durante el mismo año, los convoyes ferroviarios comenzaron a transportar grupos desde distintos territorios del Reich y zonas ocupadas hacia los centros de exterminio establecidos en Polonia. Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Belzec se integraron en una red de campos conectada a la infraestructura ferroviaria del Reich. Las listas de deportación eran firmadas o visadas por el Reichssicherheitshauptamt, que coordinaba la seguridad y la logística entre ministerios, autoridades provinciales y policía. Las comunicaciones entre oficinas reflejan la naturaleza rutinaria del proceso: cálculos de capacidad, horarios de transporte, asignación de guardias y disponibilidad de vagones. Cada paso se documentaba mediante formularios y reportes que conferían apariencia de normalidad administrativa a una operación de exterminio. Informes de campo muestran que, en muchas regiones, las autoridades locales y la policía auxiliar desempeñaron funciones de apoyo. En localidades del gobierno general y zonas ocupadas del este, se formaron unidades colaboracionistas encargadas de vigilancia, custodia y detención. La documentación indica que esas fuerzas actuaban bajo supervisión del Reichssicherheitshauptamt y comandantes SS locales. La coordinación entre niveles jerárquicos permitió la aplicación uniforme de las políticas raciales en áreas extensas, mientras la propaganda mantenía el discurso de seguridad interna y defensa del pueblo alemán. El aparato de exterminio se caracterizó por su estructura de competencias. El Reichssicherheitshauptamt establecía directrices, los ministerios civiles colaboraban en su ejecución y la Gestapo gestionaba la detención y entrega de prisioneros. Los ferrocarriles del Reich organizaban los itinerarios de transporte según las solicitudes del Ministerio del Interior o de las SS. La administración burocrática convirtió el asesinato en un procedimiento técnico, compuesto por etapas documentadas, supervisadas y ajustadas mediante informes de rendimiento. Las comunicaciones internas del Reichssicherheitshauptamt, conservadas, muestran un tono administrativo, con referencias a ocupación de trenes, tiempos de tránsito y necesidades de coordinación interdepartamental. En enero de 1943, Heinrich Himmler pronunció un discurso ante altos funcionarios del Reichssicherheitshauptamt con motivo del nombramiento de Ernst Kaltenbrunner como nuevo jefe. En su intervención, subrayó la continuidad de la política de seguridad y la importancia de mantener el secreto sobre las operaciones en curso. Para entonces, la estructura de exterminio funcionaba con plena integración entre niveles de mando. Los Einsatzgruppen seguían operando detrás de las líneas del frente oriental, ejecutando fusilamientos masivos de comisarios políticos, cuadros del Partido Soviético y población judía. Sus informes, transmitidos periódicamente a Berlín, detallaban cifras, fechas y lugares con la misma precisión contable que cualquier otro reporte administrativo. Dentro del Reich, la propaganda evitó referencias explícitas a las matanzas. Los medios oficiales continuaron hablando de reasentamientos y medidas de seguridad racial. La retórica pública insistía en la necesidad de proteger al pueblo alemán de supuestos peligros biológicos y políticos.
Ese discurso, difundido por radio, prensa y carteles, proporcionaba legitimación ideológica al proceso mientras mantenía el desconocimiento generalizado sobre las operaciones reales. La burocracia, sin necesidad de recurrir a una movilización emocional, convirtió la política racial en una rutina institucional. En las zonas ocupadas, el sistema administrativo mostraba su capacidad de adaptación. Cuando las condiciones militares cambiaban, las rutas de transporte se modificaban y los campos eran evacuados o reconfigurados según órdenes del Reichssicherheitshauptamt. La correspondencia de los comandantes regionales menciona ajustes de itinerarios, reasignación de trenes y reasentamiento forzoso de poblaciones en respuesta al avance enemigo. La estructura central mantenía el control mediante informes de cumplimiento, verificación de listas y seguimiento estadístico. Guerra total. El país sometido a su propia guerra. El 18 de febrero de 1943, Joseph Goebbels pronunció en el Sportpalast de Berlín un discurso que sintetizó el nuevo rumbo del Reich. En un tono directo, preguntó a su audiencia si deseaba la guerra total. La respuesta colectiva fue utilizada por el régimen como legitimación del endurecimiento absoluto del esfuerzo bélico. En los documentos oficiales, el discurso se presentó como homenaje al Sexto Ejército caído en Stalingrado y como punto de partida para una movilización integral. El Estado dispuso el cierre de cines, teatros y establecimientos no esenciales, redirigiendo mano de obra y recursos a la producción militar. El concepto de guerra total se transformó en principio rector de la política interna. Pocas semanas después, el territorio alemán comenzó a experimentar bombardeos a gran escala. Entre el 24 de julio y el 3 de agosto de 1943, la Operación Gomorra devastó Hamburgo mediante una serie de ataques combinados. Bombarderos británicos atacaron zonas residenciales durante la noche y formaciones estadounidenses golpearon objetivos industriales y portuarios durante el día. Los informes municipales describen incendios generalizados, destrucción de viviendas y pérdidas humanas cuantiosas. Las autoridades locales registraron 7 incursiones principales que generaron tormentas de fuego y colapso de la red urbana. En los comunicados oficiales, el régimen presentó los hechos como prueba de resistencia nacional, minimizando el alcance de los daños y exaltando la firmeza del pueblo alemán. Ataques similares se registraron en Berlín, Kassel y posteriormente en Dresde, aunque las fuentes internas reflejan la creciente dificultad para mantener el orden y los servicios básicos en las ciudades afectadas. La intensificación del bombardeo llevó a la movilización de sectores civiles. Jóvenes de la Hitlerjugend fueron asignados a tareas auxiliares en defensa antiaérea, comunicaciones y primeros auxilios. Las autoridades locales organizaron unidades de vigilancia nocturna y brigadas de rescate. En 1944, el régimen formalizó la creación del Volkssturm, un cuerpo destinado a incorporar a hombres entre 16 y 60 años que no servían en el frente. Sus miembros recibieron instrucción mínima, armamento ligero y responsabilidades defensivas en zonas urbanas. La falta de medicamentos, camillas y combustible para ambulancias complicó la atención de heridos civiles. Registros de la sanidad municipal documentan hospitales improvisados en escuelas, sótanos o estaciones de metro. En correspondencia censurada, médicos locales comunicaban que los recursos disponibles resultaban insuficientes para las necesidades de la población. En contraste, la propaganda oficial exaltaba el valor de los sanitarios y presentaba la resistencia frente al sufrimiento como deber nacional. Las campañas aéreas aliadas transformaron la estructura cotidiana de las ciudades alemanas. La población vivía sujeta a alarmas frecuentes y a un sistema de defensa civil que regulaba horarios, apagones y desplazamientos. Las autoridades distribuyeron manuales sobre comportamiento durante los ataques y procedimientos en refugios. Familias enteras pasaban las noches en sótanos o estaciones subterráneas. Muchos niños fueron evacuados a zonas rurales bajo programas de reubicación temporal. Los informes municipales registran la organización de refugios, asignación de zonas de seguridad y control de apagones para evitar la detección aérea. En ese contexto, la frontera entre frente y retaguardia desapareció. La vida civil se subordinó por completo a las exigencias de la guerra. La producción industrial fue reestructurada para mantener el flujo bélico. Fábricas dedicadas a bienes de consumo fueron convertidas en plantas de armamento.
La incorporación masiva de mujeres al trabajo industrial cubrió parte del déficit de mano de obra. También se emplearon trabajadores extranjeros y prisioneros de guerra en condiciones precarias. Los informes del Ministerio de Armamento reflejan incrementos sostenidos en la producción de tanques, aviones y municiones durante 1943 y 1944, pese a los daños por bombardeos. Las plantas fueron descentralizadas y trasladadas a instalaciones subterráneas o túneles para evitar destrucción directa. Este proceso se acompañó de una vigilancia estricta sobre productividad, cumplimiento de cuotas y disciplina laboral. El combustible se convirtió en un recurso de alta prioridad. La dependencia de refinerías rumanas y de la producción sintética alemana limitó las operaciones militares y redujo el consumo civil a niveles mínimos. Los vehículos privados fueron prohibidos y el transporte urbano se restringió. Los reportes del Ministerio de Economía señalan una redistribución severa de carburantes hacia la Luftwaffe y las divisiones blindadas, con racionamiento casi total en el sector doméstico. El carbón también escaseó, provocando interrupciones en calefacción y electricidad durante los inviernos de 1943 y 1944. El fin del Reich. La estructura del poder en ruinas. A comienzos de 1945, el Tercer Reich mostraba los signos definitivos de colapso. El Oberkommando der Wehrmacht registraba en sus informes diarios la desintegración del frente oriental, la falta de reservas y la pérdida de capacidad operativa. El 12 de enero, el Ejército Rojo inició la ofensiva del Vistula-Oder, una operación masiva que penetró con rapidez en el corazón del territorio alemán. Las líneas defensivas, compuestas por restos de divisiones Panzer, milicias del Volkssturm y unidades juveniles, no pudieron contener el avance. La línea del Oder se convirtió en la última barrera antes de Berlín. Los partes de mando del Heeresgruppe Weichsel reflejaban el agotamiento de las tropas, la escasez de combustible y la interrupción de las comunicaciones. En sus órdenes, el general Heinrichi insistía en mantener las alturas de Seelow, aunque las reservas y el apoyo aéreo ya no existían. El 16 de abril comenzó la ofensiva final soviética sobre Berlín. El primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano abrieron fuego con un bombardeo de artillería sin precedentes. En 3 días, las defensas exteriores se derrumbaron. Los informes de la capital describían pérdidas de contacto con las divisiones del norte, unidades desintegradas y la caída progresiva de los suburbios orientales. Para el 20 de abril, fecha del cumpleaños de Hitler, los primeros blindados soviéticos habían alcanzado los límites urbanos. En los registros internos, la estructura de mando se mostraba fragmentada, mientras las órdenes del Führer seguían exigiendo resistencia total. En el interior del Führerbunker, bajo la Cancillería del Reich, permanecían Hitler, Joseph Goebbels, Martin Bormann y un reducido grupo de oficiales. Las comunicaciones se sostenían mediante teletipos irregulares con Flensburg, donde el almirante Karl Dönitz dirigía las operaciones navales del Báltico. El general Helmut Weidling asumió el mando de la defensa de Berlín con fuerzas dispersas formadas por soldados regulares, Waffen-SS, policías y adolescentes de la Hitlerjugend. El 25 de abril, Berlín quedó completamente cercada. El diario de guerra del Oberkommando registró por última vez una operación coherente ese día. Las divisiones se habían reducido a pequeños grupos de combate. Los túneles del metro funcionaban como vías de enlace y refugio civil. En la superficie, las transmisiones del Reichssender Berlin insistían en la resistencia, aunque los informes del Ministerio de Propaganda señalaban el colapso de la moral pública. El 28 de abril se conoció la ejecución de Benito Mussolini en Italia. Hitler, consciente del desenlace inminente, dictó su testamento político en presencia de sus secretarios y de Goebbels. Nombró a Dönitz presidente del Reich y a Goebbels canciller. En la tarde del 29, firmó sus últimas órdenes militares. El 30 de abril, alrededor de las 15 horas, se quitó la vida en su despacho del búnker. Eva Braun murió junto a él por envenenamiento. Los cuerpos fueron trasladados al jardín de la Cancillería y quemados por asistentes personales, siguiendo instrucciones previas. Goebbels asumió el control político durante menos de un día y también se suicidó junto con su familia. Con su muerte, el gobierno central del Reich dejó de existir. El 2 de mayo, el general Weidling firmó la capitulación de la guarnición berlinesa ante las fuerzas soviéticas. Los combates cesaron ese mismo día.
Los informes del Ejército Rojo contabilizaron más de 100.000 prisioneros en la capital. La defensa de Berlín había durado 2 semanas. Mientras tanto, Dönitz intentaba mantener una administración en Flensburg, cerca de la frontera danesa. Su propósito era negociar rendiciones parciales con los aliados occidentales y facilitar la evacuación de civiles y tropas desde el este. El 7 de mayo, en Reims, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas ante el general Dwight D. Eisenhower. Para satisfacer a la Unión Soviética, una segunda firma se realizó en Berlín-Karlshorst el 8 de mayo. El mariscal Wilhelm Keitel rubricó el documento final ante el mariscal Georgi Chukov y representantes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Con ese acto, el Reich cesó de existir como entidad política y militar. Tras la rendición, las estructuras del Estado fueron disueltas. Los ministerios, oficinas y comandos militares quedaron bajo control aliado. Las zonas del antiguo Reich se dividieron en 4 áreas de ocupación: soviética, estadounidense, británica y francesa. En Berlín, la administración soviética estableció un mando provisional encargado de restablecer servicios básicos y controlar la seguridad. Las primeras órdenes exigieron la entrega de armas, la identificación de funcionarios nazis y la reapertura de hospitales. Informes soviéticos describen una ciudad devastada, infraestructura destruida, calles cubiertas de escombros y refugios abarrotados de civiles. El sistema urbano había colapsado casi por completo. El 23 de mayo, las fuerzas británicas disolvieron el gobierno de Flensburg. Dönitz, Jodl y los miembros restantes del gabinete fueron arrestados. Hermann Göring había sido capturado en Baviera y Wilhelm Keitel detenido poco después. Todos fueron trasladados a campos de prisioneros para su posterior enjuiciamiento. En paralelo, los aliados iniciaron un proceso de administración conjunta. Las prioridades inmediatas fueron evitar hambrunas, restablecer el transporte y controlar los desplazamientos de millones de personas desposeídas. Los informes de la Cruz Roja y de las autoridades militares aliadas describen una situación crítica: falta de alimentos, enfermedades, destrucción de viviendas y desplazamientos masivos. En junio de 1945, los aliados emitieron la orden de disolución del partido nazi y todas sus organizaciones. Los símbolos del régimen fueron retirados, las leyes raciales anuladas y los tribunales nazis suspendidos. En su lugar se crearon tribunales militares y administraciones locales bajo supervisión de las potencias ocupantes. Los archivos del Reich fueron confiscados y trasladados a Londres, Washington y Moscú. Los principales dirigentes capturados fueron juzgados posteriormente en Nuremberg. Alemania quedó dividida en zonas con estructuras civiles separadas y políticas de ocupación diferenciadas. Culpa y reconstrucción. Alemania ante el juicio de su historia. Tras la rendición de mayo de 1945, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación administradas por las potencias vencedoras: soviética, estadounidense, británica y francesa. Cada autoridad impuso su propio modelo de gobierno, justicia y reorganización social. El proceso de reconstrucción no comenzó únicamente con la reparación de ciudades e infraestructura, sino también con la redefinición moral y política del país. En noviembre de ese mismo año se inauguró en Nuremberg el Tribunal Militar Internacional, encargado de juzgar a los principales dirigentes del régimen nazi. El tribunal, compuesto por jueces de las 4 potencias, sesionó hasta octubre de 1946. 22 acusados fueron procesados por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Entre ellos se encontraban Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Frick y Baldur von Schirach. Albert Speer, ministro de Armamento, compareció como ejemplo del aparato técnico y administrativo del Reich. Los juicios establecieron precedentes jurídicos y documentales al presentar miles de documentos oficiales del Estado nazi, órdenes militares y testimonios sobre las políticas de exterminio. Las sentencias del 1 de octubre de 1946 condenaron a muerte o prisión a la mayoría de los acusados. Además, el tribunal declaró criminales a organizaciones como las SS, la Gestapo y el cuerpo de líderes del partido, permitiendo que las futuras investigaciones se extendieran a sus miembros. Los juicios no solo representaron una condena individual, sino también un registro estructurado del funcionamiento interno del régimen.
En paralelo, las potencias de ocupación pusieron en marcha programas de desnazificación. En el sector estadounidense se aplicó un sistema de clasificación mediante cuestionarios y audiencias locales que determinaban la implicación de cada ciudadano con el partido nazi. En la zona soviética, el proceso se orientó hacia la eliminación de élites políticas y la reorganización económica según el modelo socialista. Las directrices del Acuerdo de Potsdam establecieron la necesidad de erradicar el nazismo, democratizar las instituciones y reestructurar la economía alemana. La división política del país se consolidó gradualmente. En el oeste, la reconstrucción siguió el modelo liberal y capitalista. En el este, el sistema de planificación centralizada bajo control soviético. Los resultados fueron heterogéneos. En algunas regiones se celebraron juicios locales para procesar a funcionarios menores. En otras, se aplicaron listas de exclusión sin procedimientos judiciales. Con el tiempo, el interés aliado se desplazó del castigo total a la estabilidad administrativa. En el contexto de la creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la prioridad pasó a ser la reconstrucción económica y el control político del territorio. Durante estos años, antiguos dirigentes del Reich publicaron memorias o declaraciones que buscaron reinterpretar sus responsabilidades. Albert Speer afirmó desconocer los crímenes del exterminio, presentándose como tecnócrata ajeno a las decisiones genocidas. Baldur von Schirach reconoció parcialmente su culpabilidad, mientras Rudolf Höss, excomandante de Auschwitz, ofreció testimonios escritos detallando la estructura del sistema de muerte. Estos documentos, difundidos por la prensa y los procesos judiciales, consolidaron el conocimiento público sobre la magnitud del aparato criminal del Reich. Entre 1945 y 1949, la sociedad alemana atravesó un periodo de incertidumbre moral. En los primeros meses, la supervivencia era prioridad: reconstruir viviendas, obtener alimento y restablecer servicios básicos. Muchos ciudadanos percibieron los juicios de Nuremberg como imposiciones de los vencedores. Sin embargo, la exposición de pruebas, las publicaciones oficiales y la educación impulsada por las potencias ocupantes introdujeron gradualmente la noción de responsabilidad colectiva. Escuelas, bibliotecas y medios de comunicación comenzaron a difundir material sobre el Holocausto, los campos de concentración y las campañas de exterminio. En las zonas occidentales, la censura del pasado nazi fue acompañada por la promoción de valores democráticos y derechos civiles. En la zona soviética, la propaganda se centró en denunciar el fascismo como enemigo ideológico y en consolidar un nuevo orden socialista. El debate sobre la culpa y la responsabilidad no fue uniforme. En algunos estados alemanes persistió la idea de victimización nacional, centrada en los bombardeos y la ocupación. Pero con el surgimiento de generaciones jóvenes que no habían participado en la guerra, comenzaron a formarse espacios de discusión más amplios. Las autoridades aliadas fomentaron ese proceso mediante programas educativos, producciones cinematográficas y exposiciones documentales. La memoria del Reich se convirtió en parte del discurso político y cultural, impulsando la idea de que la reconstrucción moral debía acompañar la material. Las llamadas Trümmerfrauen, o mujeres de los escombros, limpiaron ruinas, recuperaron materiales reutilizables y prepararon los terrenos para nuevas edificaciones. Su labor, visible en fotografías y reportes municipales, se convirtió en símbolo de esfuerzo colectivo y resiliencia civil. En el ámbito político, las potencias occidentales supervisaron la creación de instituciones democráticas. Se autorizaron partidos, sindicatos y elecciones locales desde 1946, bajo control aliado. En la zona oriental, el Partido Socialista Unificado de Alemania consolidó su dominio mediante fusiones y eliminación de oposición. La división política se formalizó con la creación de la República Federal Alemana en mayo de 1949 y la República Democrática Alemana en octubre del mismo año. Ambos estados surgieron sobre fundamentos ideológicos opuestos, pero compartían la tarea de reconstruir una nación devastada. Durante este periodo, Alemania comenzó a redefinir su identidad. Las reformas educativas eliminaron contenidos propagandísticos, revisaron libros de texto y promovieron valores cívicos. La desnazificación del sistema escolar se convirtió en prioridad para las potencias de ocupación.
Las universidades reabrieron bajo supervisión internacional y surgieron debates sobre el papel de la ciencia y la administración durante el régimen anterior. Entre ruinas materiales y discusiones morales, la sociedad alemana inició un proceso de reconstrucción integral que combinaba memoria, justicia y reorganización institucional. El país no solo debía reconstruir sus ciudades, sino también su conciencia política y moral, en un contexto de división que marcaría su historia posterior.